Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a estar viendo acerca de los diferenciales, cómo es el proceso de reconstrucción, reparación, un curso completamente gratuito disponible para todos ustedes. Así que venga, acompáñame a verlo. Bien, ya tenemos nuestro curso, de lo que estaremos hablando hoy, un contenido programático en video. Estaremos hablando acerca de la reconstrucción de las diferenciales, de todo lo que es el sistema de la transmisión. ¿Qué vamos a conseguir aquí? Vamos a conseguir el GM, GM10, GM12, la transmisión Dana 44, 60 y 70, la Dana 44, 60, la Dana 60 y 70, la Chrysler 8 3/4 y el Ford 9. Ok, y el Ford 8. Todo esto lo vamos a estar viendo aquí en un instructivo en video para que podamos verlo de una manera más sencilla. Vamos a, por ejemplo, vamos a utilizar la transmisión Dana 4460, que es muy conocida. Hacemos doble clic y aquí empieza el tutorial en video acerca de la reconstrucción de esta diferencial. Aquí vemos, ahorita el audio lo tengo pausado, lo tengo sin audio. El audio es en inglés de este video, completamente gratuito, pero estamos estimando que próximamente podemos hacerle la traducción al español. Tenemos que conversar esto con la señorita Mariana Aguilar. Esperamos que cuando ella lo vea sepa que tiene que hacer la traducción de todo este contenido, y en el próximo momento, bueno, pregúntenle a Mariana para cuándo se los tendrá listo. De momento, esta información la tendremos aquí en nuestra página soloparamecánicos.com. Allí vamos a estar viendo este contenido gratuito donde ustedes podrán descargarlo. Fíjate toda la especificación técnica que se está mostrando, todo lo que es se explica todo lo que es el planetario, todo lo que es lo que incluye o trata o tiene que ver el diferencial, y todo el proceso de revisión, de instalación, todo eso detalladamente. 7 especialistas de este tipo de transmisiones, diferenciales, toda esta parte que es bastante, que es un sistema completo, completamente mecánico, pues lo puedes ver, ¿ok? Vamos a darle aquí a la X para seguir viendo información sobre este tutorial. Vamos a meternos en la sección que dice info. Vamos a suponer que vamos a ver ahora solo la Dana 60, y aquí vamos a esperar que cargue y nuevamente te muestran un video de cómo es la transmisión, donde va el diferencial, y aquí ya te dice el código, cómo determinar si es una Chrysler 60. Ya el técnico lo está mostrando, y allá están las diferentes partes que contiene el diferencial, ok, el piñón, el planetario, entre otras secciones, ok. Fíjate que aquí se va identificando cómo ir desarmando, cómo ir armando la pieza y cada una de las diferentes secciones. Todo esto es específico, como les dije, de la transmisión, de los diferenciales, información muy importante. Y por cierto, queríamos recomendarles de Solo para Mecánicos el sistema de Ratiotech. Es un sistema especializado en transmisiones. Es un programa buenísimo que te da toda la información técnica de las diferentes transmisiones que existen en el mercado. Si no has visto esa información, te la recomendamos aquí en este video, ¿ok? Recuerda, Ratiotech. Continuamos entonces con la Chrysler 60. Fíjate que detalladamente, paso a paso, fíjate cómo se está haciendo para que veas cada una de las diferentes piezas. Como te mencioné, está en inglés, pero esto no quita que podamos ver la información viendo el contenido. Y próximamente, recuerden, escríbanle a Mariana, pregúntenle en los comentarios, Mariana, que para cuándo tendrá esa traducción, ¿ok? Vamos a seguir aquí, vamos a salirnos de la Dana 60 y vamos a abrir, ok, vamos a abrir, por ejemplo, vamos al GM10. Y aquí está Ford 7.5, Ford 8.0 y Chrysler 8.5. Okay, este es el estilo de transmisión de este modelo. El técnico indica más o menos de qué forma podemos identificar esa transmisión. Y vamos a adelantar un poco
Fíjate que el contenido de estos videos tarda de 1 hora 50 minutos, por ejemplo de este, o sea, aproximadamente en contenido son como 4.52 GB de información que estará completamente gratis. Recuerda, visita la sección soloparamecanicos.com, la sección tutoriales. De todas maneras, el link te los vamos a dejar en la descripción del video para que vayas directo allí y puedas descargar por Google Drive este video, que lo va a colocar en 3 o 4 partes para que sea más fácil la descarga. Fíjense cómo está haciendo toda la parte. Aquí hay una breve explicación donde sale el técnico y todo lo podemos estar viendo a través de este video. También, hablando de transmisiones, tenemos un programa que se llama el ATSG, un programa técnico fundamental que no debe faltar en tu taller mecánico. Si no sabes de él o quieres más información, puedes ver todo lo que trae el ATSG especializado en transmisiones o cajas automáticas. Lo puedes ver aquí en este enlace. Continuando entonces con este contenido, este video. Fíjate toda la información, vamos a seguir adelantando un poco cada uno de todos cómo debes comprobar que esté en buen estado el armado del diferencial. Hay muchos países que lo que hacen sencillamente, producto de que este tipo de cosas lo que hacen es bajar la transmisión, bajar el diferencial, el grupo completo lo bajan y le colocan uno nuevo. Es válido. Pero si te especialistas en reconstrucción, te especialistas en reparación o te especialistas en que compras este tipo de transmisiones para arreglarlas, acomodarlas, armarlas e importarlas o exportarlas, pues esta información es fundamental para ti. Te lo recomendamos de aquí desde Solo para Mecánicos. Por cierto, queremos también hacerte una recomendación de una review que hicimos de un programa automotriz que se llama el Autodata Online. Si quieres saber toda la información de todo lo que significa, todo lo que trae el Autodata Online, la versión online, la puedes ver aquí en este video. Pues ya con esto hemos concluido. Esperamos que este video te sea de utilidad, te sirva. Cualquier cosa, cualquier comentario, escríbenos a mi@soloparamecanicos.com o deja tu comentario en nuestro canal en YouTube. Bien, nos estaremos viendo entonces ahorita el próximo jueves con un nuevo video. Nos vemos. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.